Familia, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. O bueno, este video está siendo grabado el sábado en la noche y lo estarán viendo primero Dios el día de mañana. Lo estaremos compartiendo. Bien, pues gracias a Dios porque ya hemos terminado el 2024. Lo que ha sucedido ya sucedió. No hay manera de que regresemos a querer cambiar o modificar algo. No, más bien hay que empezar a construir a partir de lo que ya sucedió, empezar a construir aquello que deseamos ver, en el 2025 y en el futuro, ¿verdad? Habrá cosas que tengamos que sembrar en el 2025 para poder ver los frutos en los próximos años. Hay que entender, ¿verdad? Que hay procesos y que los grandes frutos eh, llevan su tiempo. Ajá. No es lo mismo la gestación de un perrito, ¿verdad? De un gatito, a la gestación de un humano, a la gestación de un elefante. Ajá. Entonces, ahí como dato curioso, pues tendríamos que ver, ¿verdad? Que un gatito, 3 meses y ya está listo, un humano 9 meses y está listo, y pues un elefante, ¿verdad? Casi 2 años para poder gestarlo y que la elefanta pueda dar a luz semejante producto, ¿verdad? Semejante animal, semejante especie. Entonces, hay que entender que hay procesos y que tenemos que entender que hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. No sé cómo te estés preparando para este 2025 y yo pensaría que como muchos ya estamos haciendo la lista, ¿verdad? De los propósitos y a lo mejor dijiste este año voy a ahorrar. ¿M? O a lo mejor este año te estás proponiendo mejorar tu salud, salir a correr, ir al gimnasio. Y ustedes lo sabrán, yo creo que es algo de dominio público, pero en enero los gimnasios están al tope, al máximo. ¿Por qué? Pues porque hay muy buenas intenciones, pero no todos sostienen esos buenos propósitos. Bien. Un poco lo que queremos abordar el día de hoy es que justamente cómo alinear nuestros propósitos. Yo creo que todos tenemos propósitos de familia. Y cuando digo yo creo, pues a veces es más como yo deseo, ¿verdad? Que podamos tener propósitos que involucren a los hijos, a los padres, a los hermanos, a nuestras casas, ¿verdad? Nuestro entorno, nuestra comunidad. Y por supuesto, propósitos que tengan que ver con Dios. Ojalá también estén en tu lista eh, tener o iniciar este año con un 2020, ¿verdad? Que hemos también ya compartido mucho. Podrías iniciar un 5-5, un 10-10, un 15-15 y un 20-20. Para los que están viendo este video y no tienen ni idea de qué estoy hablando, pues para un nivel principiante respecto a la oración y la Biblia, pues son 5 minutos de Biblia y 5 minutos de oración. Ese es un 5-5. Y irlo creciendo hasta llegar a un 20-20. Ese sería un propósito, pero fabuloso. Leer la Biblia, tener tu tiempo de intimidad y tu tiempo de oración con Dios, pues esto es sumamente magnífico. Podríamos decir que un cristiano, por lógica, tendría que tener esto. Bueno, yo creo que muchas veces eh, queremos que de manera mágica nos guste orar y de manera mágica nos guste leer la Biblia. Y eso no funciona. Sí creo que el Espíritu de Dios
nos motiva y también nos mueve a que tengamos estas acciones, pero también implica un poco nuestra disciplina y que en medio de esta disciplina nos vamos a encontrar a Dios. En esa oración te vas a encontrar a Dios y en esa lectura te vas a encontrar a Dios y de ahí va a venir un match, un encuentro muy personal con Dios y tu vida va a cambiar de manera profunda y radical, pero tiene que ver, pues sí, con un inicio, ¿verdad? No todos están acostumbrados a leer la Biblia y una cosa es leerla y otra cosa es entenderla y son cosas diferentes. Muy bien, pues espero que estés haciendo una buena lista de los propósitos. Para fines prácticos, quisiera decirte que en algún tiempo de mi vida yo sanamente buscaba el propósito de mi vida y siempre me estuve preguntando cuál es el propósito de mi vida, para qué nací. Dentro de las preguntas existenciales de cada ser humano, creo que todos en algún momento nos los vamos a preguntar. Y es algo que no vas a poder huir de ti mismo porque tarde o temprano, cada vez que va pasando el tiempo, para los que han escuchado las crisis de los 30 o la crisis de los 40, es un poco cuando por la edad volteas hacia atrás y te preguntas, ¿qué he hecho? Ajá, ¿qué hice de mi vida? Ya no soy tan fuerte como antes, ya no soy eh, tan ágil como antes. eh, ya no me gustan tantas o ciertas cosas que me gustaban antes hacer. Em, los deportistas, yo creo que es un ejemplo de una profesión que la vida suena muy duro decirlo así y posiblemente me esté equivocando en el término, pero la vida útil de un deportista acaba muy pronto en algunas disciplinas, ¿verdad? Y hay algunas que aunque quieren extender el tiempo del deportista, no se logra hacer porque la misma biología lo enfrenta contra jóvenes mucho más rápidos, mucho más fuertes. No tienen la experiencia, pero vamos, es ahí el punto, que algunas disciplinas requieren mucha juventud. Y cuando llegas a los 30 o a los 40 volteas y dices, "Oh, ¿qué hice?" Y en ese que hice también involucra el preguntarnos, ¿y para qué viene este mundo? ¿Vine para tener hijos? ¿Vine para casarme? ¿Vine para hacerme rico? Yo me he enfrentado con esta pregunta y le he dicho a Dios, pues, que me revelara. En su momento fue revelado. Yo definitivamente no puedo concebir mi vida sin hablar de los propósitos de Dios. Es decir, mi vida ha nacido para servir a Dios, para escudriñar su palabra, para enseñarla a su pueblo y, y en eso radica el haber encontrado el propósito de mi vida. Fuera de esto, sinceramente, no veo una razón de ser o un sentido de mi vida si no tiene que ver con Dios, con su reino y con sus propósitos. Obviamente, con el servicio a su pueblo. Y cuando yo no sabía para qué había nacido, pues yo me imaginaba y yo decía, cuando yo sepa mi propósito, ya no voy a tener problemas, ya no me voy a cansar, porque pues es como haber encontrado la clave de tu vida y cuando tú la encuentres, ya, se acabaron todos los problemas. Y no es así. Uno, uno de los secretos que quizás no se predica en las iglesias es que cuando tú ya sabes el propósito de tu vida, de todas maneras viene cansancio, frustraciones, tristezas, angustias, preocupaciones, también viene desánimo,
Aunque sabes el propósito de tu vida, aunque estás dentro del propósito de Dios y está el entendimiento en ti, todo esto te acontece. ¿Cuál es la diferencia profunda? Pues que al estar mi vida alineada a los propósitos de Dios, siempre hay un respaldo y un sustento a mi vida. Es decir, vienen situaciones, pero mi oración siempre termina siendo, Padre, yo confío en ti. Y sé que a lo que yo me dedico no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver contigo, con tu pueblo y tu voluntad. Así es que pongo en tus manos estas necesidades y hágase tu voluntad. Entonces, mi alma descansa en saber que a quien sirvo, Él va a proveer. Y mi alma descansa en saber que a quien sirvo, Él conoce mis necesidades. Tú puedes correr a tu patrón, tú puedes correr a tu banco. En esencia, Dios nos llama a correr directamente a Él. Para este año 2025, yo creo que si estás haciendo tu lista de buenos propósitos, pues habría que dejarte un pequeño consejo. Y esto es que si ya lo hiciste, pues reconsidere. Si no lo has hecho, pues es buen momento para agregar este consejo que quiero dejarte el día de hoy en este video. Nuestro propósito tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y esto es muy importante. Si tú estás pensando en este año hacer mejoras a tu vida, involucrarte en nuevas situaciones, en nuevas cosas, en nuevos proyectos, de ninguna manera está mal, pero creo que lo que ha traído frustración a personas o a iglesias en general, a la iglesia de Dios ha traído frustraciones que hacemos listas de propósitos y tenemos proyectos y planes que están fuera de la voluntad de Dios. Y, y esto es de cierta manera sencillo de identificar, porque mientras Dios no esté en el centro de nuestra vida, mientras Dios no sea nuestro principal consejero, entonces vamos a tener muy buenas ideas, pero estas ideas no van a estar dando en el blanco. Y cuando son ideas que no se alinean a la voluntad y al propósito de Dios, entonces al final del año producen esa tristeza, esa nostalgia o producen ese sentimiento de fracaso porque no pudimos sostenerlas. Hay algo bien importante que le pasa a nuestra sociedad. Nuestra sociedad está buscando muchas cosas nuevas y buenas e inmediatas. Y muchas de estas cosas no tienen que ver con Dios. Y la ausencia de Dios y sus propósitos en nuestra sociedad, pues están trayendo heridas, dolor, separación, tristeza, culpa, fracaso. Tú me puedes decir, pero ¿qué de malo estaría en irme al gimnasio? ¿Qué de malo estaría en proponerme ahorrar? ¿Qué de malo estaría en esos propósitos de vida? Yo te voy a decir una cosa, no te voy a decir que eso está bien o que eso está mal. Yo te voy a decir que todo lo que nace de Dios siempre va a ser muy bueno y siempre va a ser de bendición. Y más allá de decirte lo que es bueno y malo, lo que yo quiero poner en tu corazón es que todo lo que viene de Dios al final nunca trae tristeza ni frustración, porque eso lo dejamos en manos de Dios. Cuando tú estás en una carrera que no te puso Dios a correrla,
Cuando tú estás buscando un objetivo que no te puso Dios a alcanzarlo, al final, aunque lo logres, seguirás teniendo un vacío en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Quiero decirte que en las iglesias, y eh, ya he hablado acerca de estos niveles de relación con Dios, y entre más bajo nuestro nivel de relación con Dios, pues obviamente nuestros deseos y propósitos se alejan, no se alinean con Dios. Entonces yo quiero pues dejarte de manera gráfica esta, estos niveles de relación con Dios. Y lo voy a mencionar muy rápido porque pues es un tema que he estado predicando presencial en la iglesia. En el libro de Juan, capítulo 6, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, puedes encontrar el primer nivel y el más bajo nivel de relación con Dios. Ujú. Y este nivel, pues yo creo que muchos iniciamos así. Hay una pequeña redacción acerca de Jesús cuando le da de comer a la multitud. Y ya se acordarán de los panes y de los peces. Bien, pues está al final, voltea Jesús con la multitud y les dice, ustedes me siguen, pero en lo profundo no me siguen porque creen en mí, no me siguen porque les ha sido revelado que soy el Hijo de Dios, no me siguen por un nuevo entendimiento, ustedes me siguen porque les doy de comer hasta saciar. Es decir, ustedes tienen una relación de conveniencia conmigo. Les ha convenido, ¿verdad? Comer y comen hasta saciarse, botijones. Y entonces, ese es el primer nivel de relación. Aquellos que se acercan solo por lo que Dios les puede dar. ¿Y cómo identificarlo? Pues las oraciones de estas personas terminan en me, ¿no? Son verdaderamente como estas ovejas. Dame, lléname, bendíceme. Y es un plan muy individualista y también, pues, es muy convenenciero este primer nivel. Segundo nivel está en el mismo evangelio, pero nos vamos a ir un poco más adelante. En el capítulo 15, Jesús está hablando de que hay dos niveles. Ajá. Y el siguiente nivel es del siervo, cuando está hablando Jesús y dice, ya no os llamaré más mis siervos, porque el siervo no conoce los secretos. Pero ¿quién sí conoce los secretos? El hijo. No, perdón, el amigo. El siervo, pues obviamente, después de ser seguidor, muchos empezamos ese camino y nos empezamos a convertir en siervos. Y esto es interesante porque empezamos a servir, pero el siervo es un poco como alguien que no ha entendido este, su identidad en Dios. Em, Está cercano a la iglesia. Ujú. Ya no es solamente el que recibe, y ya está en un poco de posición de empezar a dar, eh, pero hay una gran limitante. Al tener una identidad de servidor, de siervo, ujú, él mismo ha limitado su vida, ajá, a no traspasar los límites en intimidad con Dios. Es decir, conoce a Dios, pero de lejos. Está involucrado, ajá, pero no en la intimidad. Ahora, hace un pequeño
brinco ahí del siervo al amigo. Y yo creo que todos hemos entendido estas dos diferencias importantes. Si tú tienes un trabajador, ajá, ese trabajador no conoce tu vida. Te conoce como jefe, como patrón, pero hasta ahí nada más. Muy posiblemente no permites que te hable de tú, sino de usted. Y tienes exigencias con él y él también tiene ciertos límites. Llega a su hora, pero se va a su hora. No se involucra más allá. En cambio, un amigo, bueno, pues te conoce también en otras áreas. Es capaz de entrar a tu casa, es capaz de convivir en tu mesa, es capaz de tener ciertas libertades. Pero fíjate muy bien, y aquí les dejo una pequeña ilustración. Eh, el tipo de relación tiene que ver con el acceso a las partes distintas de tu casa. Mira, llega una persona y por muy amigo que sea, no va a entrar a la recámara principal. Ujú. Puede estar ahí en la salita, puede estar ahí en el comedor, puede estar ahí en la cocina, pero ahí donde está la intimidad del dueño de la casa, ujú, no va a entrar a la recámara principal, no va a tener acceso a la caja fuerte, no va a tener acceso a dormir con el dueño de la casa, porque hay una relación de amistad. Y en esto podemos entender que hay otro nivel mucho más alto que el de ser amigo, y este es el nivel de hijos. Y aquí es lo interesante. Quiero decirte que por mucho tiempo me dolió como la posición de hijo. Hace muchos años, cuando mi papá construía la casa en la cual vivimos el día de hoy, me acuerdo que mis amigos de la calle, le pidieron trabajo a mi papá. Entonces estaba la construcción y ellos ayudaron a, pues, a cargar tierra, a colar los cimientos y todo esto. Y me acuerdo que al final del día mi papá les pagó, a cada uno le pagó, y yo pensé que mi papá me iba a dar a mí también dinero. ¿Y cuál fue la sorpresa? Y todos iban bien contentos. Todos mis amigos tenían dinero, menos yo. Y yo era el hijo de la casa. Y yo decía, pues mi papá me tuvo que haber dado más a mí porque yo soy hijo. Y al contrario, me acuerdo que mi papá me dijo, no, yo no te puedo pagar a ti porque tú eres el de la casa. Tú eres hijo de la casa. Y yo no lo entendía. No lo entendía. Y me acuerdo que en ese tiempo pues era un adolescente y yo sufrí mucho en esta falta de entendimiento. ¿Cómo es posible que al hijo no se le paguen? Mejor a los desconocidos les haya dado mi papá tanto y a mí no me dio nada. Pasó el tiempo y entendí que mi papá no me había dado dinero ese día porque yo no era un trabajador. Yo era el hijo del dueño. Ellos estaban trabajando para nosotros. Mi papá les estaba dando de mi propio dinero. Y fíjate qué interesante, porque es eso, es entender que los recursos de la casa son los recursos de los hijos. Ellos estaban construyendo nuestra casa y nosotros estábamos agradeciéndoles. Pero cuando yo me vi como siervo, yo quería que me pagaran como siervo. Yo quería que me pagaran como amigo, pero estaba yo bloqueando el entendimiento del hijo. Cuando entendí esto, me fue revelado que muchas veces nosotros limitamos a Dios porque justamente en nuestra
cabeza hay una estructura que nos dice, tú eres esto y tú eres una etiqueta. Y en esa etiqueta, ahí, si tú concluyes, soy siervo, te fregaste. Si concluyes que soy amigo, te fregaste. Hasta que concluyas que eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. Y si eres heredero, eres dueño. ¿Por qué tus propósitos, si ya los escribiste, por qué tus propósitos tienen que estar alineados a Dios? No solo estar alineados a Dios, sino que tus propósitos deben de ser escritos desde la identidad de ser hijos. No solamente decir quiero tener una relación con Dios, no. Quiero sostener y vivir la vida de hijo de Dios. Ese es un gran propósito para este 2025. Quiero terminar asentando esto que estoy diciendo con un versículo. Así que si me permites, voy a compartirte este versículo, lo voy a poner en la pantalla. Fíjate muy bien, en el libro de Romanos, capítulo 8 versículo 15 nos los explica y nos los dice y se sustenta absolutamente todo. Es una maravilla y una riqueza el libro de Romanos. Así es que yo quiero que pongas mucha atención en esto. Voy a leerlo en traducción lenguaje actual, pero pues tú puedes buscarlo en cualquier versión y verificar, hacer y cerciorarte de lo que te estoy predicando el día de hoy es verdad. No te pido que confíes en mí, yo te pido que vayas y que busques tu Biblia y que sea ese el sustento, ¿verdad? Para tu vida. Romanos 8:15, porque el Espíritu de Dios les ha dado no, perdón, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Aleluya. Por el contrario, ¿cuál es la función del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos convierte en hijos de Dios. Aquí está el sustento de identidad y nos permite llamar a Dios papá. No sé, fíjate que aquí es algo bien interesante, porque yo he escuchado a cristianos que le hablan de usted a Dios, pero le hablan de usted y en esa estructura social y cultural de México, cuando nosotros le hablamos de usted, nosotros tenemos como una separación, como que hay algo que entre en medio del respeto, ajá, porque eso es lo que nos dicen, es que culturalmente es el respeto a papá y mamá. Y yo creo, después de ciertas experiencias, que el respeto no está en hablarte de usted, sino en los frutos de cómo es mi relación contigo. Porque te puedo hablar de usted, pero sin obedecerte. Te puedo hablar de usted, pero menospreciándote. Te puedo hablar de usted, pero sin tomarte en cuenta. Aquí es importante porque en estos versículos, en la versión 1960, dice, nos permite llamar Abba Padre. Y esto está hablando de un nivel de intimidad, de decirle papá. Y yo respeto a los que le hablan a Dios, oh amantísimo Señor, oh Dios Todopoderoso, está bien, pero el Espíritu de Dios nos da la libertad de decirle, papá, papá. 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho, aleluya. Y eso fue lo que entendí con mi padre. Tenemos derecho a todo lo bueno que Él está preparando para nosotros. Es tu herencia, es tu legado, es tu herencia. ¿Qué tan hijos de Dios somos, según Romanos? Fíjate muy bien, ¿qué tan hijos de Dios somos?
todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. Y en 1960 dice que nosotros somos coherederos. Somos coherederos. Puedes decir, aleluya. Es demasiada información, es demasiado poder, es demasiado entendimiento, pero es justo lo que Dios quiere que sepas para el día de hoy. Que tus propósitos estén alineados a Dios, sí, pero en la identidad correcta. ¿Y qué tiene que ser la identidad correcta? Saberse hijos de Dios. Porque si soy hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, entonces todo aquello que el Espíritu de Dios me mande hacer, Él me dará todos los recursos para que yo lo logre. Si tus propósitos están alineados al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, pero aún más a la identidad de ser hijo de Dios, yo te aseguro que tú vas a ver un año muy próspero y bendecido de tu vida. Y Dios sabe que no te hablo solo de la parte económica. La parte económica tiene que ser resultado o fruto de tu identidad. Es decir, mi relación con Dios produce frutos. Y esos frutos, dentro de esos frutos, hay frutos económicos. Pero te voy a decir una cosa, de las cosas que yo atesoro en mi vida es que hay frutos económicos no alcanzados, pero no traen frustración. ¿Por qué? Porque justamente mi vida tiene el propósito de cumplir los propósitos de Dios. Habrá áreas en donde ese proceso se esté abonando para el futuro. Hay áreas de una cosecha mucho más rápida. Cuando entiendes esto, entiendes que el éxito y el fracaso se tienen que hacer a un lado. Estando dentro del hueco de la mano de Dios, pueden venir muchas situaciones de tristeza, de dolor, de muerte. Job lo dice muy claramente que acaso de Dios solo recibiremos el bien y no el mal. Y con esto no quiero desanimarte, no quiero dejarte en esencia que aunque estamos en los propósitos de Dios, podemos estar pasando situaciones difíciles, pero no nos es derrotado, pero no nos es situación de muerte, pero no es algo que elimine nuestra vida y es algo que nos aniquile. Pueden haber cosas adversas, pero cuando tu entendimiento está, oye, yo soy hijo. Y el Padre pudiera estar permitiendo que estas cosas sucedan con la finalidad de que yo crezca en entendimiento, de que yo afiance y afirme mi relación con Él, que no sea un niño caprichoso que alza la mano y todo lo que pide se le da al instante, no, sino que cuando tú vas madurando y vas creciendo, también vas entendiendo que Dios muchas veces te va a decir sí y muchas veces te va a decir no. Y eso se entiende dentro de los propósitos de Dios. No lo va a entender el seguidor, no lo va a entender el siervo, no lo va a entender el amigo, pero sí lo va a entender el hijo. Sí lo va a entender el hijo. Y termino recordándote que según Romanos, no mi versión, no mi idea, según la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos da la facultad de poder decirle, papá, aleluya. Deseo con todo mi corazón que estos nuevos propósitos que tienes para este año sean cumplidos. Aleluya, así será. Los vas a cumplir. Pero hoy te digo, si incluso eres capaz de borrarlos y
En identidad decirle, Padre, renuncio a mis 10 propósitos, 20 propósitos, renuncio y quiero hacer una lista este 2025 con propósitos que estén alineados a tu voluntad y a mi identidad. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Para los hijos que tenemos tiempo de caminar con Dios y las cosas no han salido como tú has querido, yo sé que tú guardas en tu corazón la fe y la paciencia y a su tiempo Dios dará la respuesta. No dejes de creer, no dejes de buscar, haz tu parte y en su tiempo al hijo adulto Dios tiene una recompensa muy específica. Abraza esto, que tus propósitos sean alineados a la identidad y al propósito de Dios. Y te aseguro que vas a encontrar muchas bendiciones para ti, para tu casa, para tus hijos. Muy bien, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Ya estaremos físicamente, presencialmente, primero Dios, la próxima semana para iniciar con proyectos y propósitos de Dios. Súmate a los propósitos de tu casa. Busca a tu pastor y dile, mira, yo tengo buenas ideas, pero más de mis buenas ideas, yo quisiera alinearme junto contigo. Yo quisiera alinear mi corazón junto con el tuyo y que Dios haga con nosotros como un solo cuerpo. Busca a tus padres, busca a tus autoridades. Súmate a los propósitos de tus autoridades y encontrarás ahí también una gran bendición. Y si eres un hombre, una mujer que no está involucrado en una iglesia, que no esté involucrado en una fe, pues te invito a que justamente busques ese camino. Hay algo, por algo te topaste con este video, hay algo que dentro de ti está buscando una razón de ser, un propósito de vida y el corazón del ser humano está diseñado para no encontrar satisfacción en nada de esta tierra, ni la familia, ni los hijos, ni el banco, ni las posesiones, ni los títulos universitarios, nada de eso va a llenar lo profundo de tu corazón. Si no estás involucrado en una iglesia o no estás involucrado con Dios, hoy yo te invito a que busques a Dios. Busca una Biblia, busca un amigo, un buen amigo que pueda compartirte estas verdades como la que acabamos de leer del libro de Romanos. Familia, feliz 2025. Ahí estaremos viendo en el futuro si esto que hemos enseñado el día de hoy es real en la vida de todos. Les amo, les aprecio, que el Padre bendiga sus vidas y esté con ustedes todos los días. Un abrazo fuerte y bendiciones a todos. Nos vemos.